Bienvenidos a una nueva edición del programa Un Café, el autor y sus procesos creativos. Tenemos el gran honor de estar con Olga Lucía Mutis Peralta, bumanguesa de corazón, de tradición, de familia, que lamentablemente, lo digo lamentablemente porque la estamos conociendo a nivel de sus procesos de escritura, sus publicaciones, y quisiéramos tenerla con nosotros aquí todo el tiempo. Ella está viviendo en Estados Unidos, pero va a tener cada vez una relación mucho más cercana y más intensa con el Libro Total y también con otras editoriales y otros espacios culturales en nuestra ciudad. Bueno, Olga Lucía Mutis Peralta es bacterióloga por la Pontificia de la Universidad Javeriana. Se convirtió por historias de la vida que ella ya nos irá contando en traductora, y en este momento pues ya tiene un proceso como traductora de más de 30 años. En lo reciente, ese oficio de escritura y de reescritura permanente pues la han llevado finalmente a poder publicar algunos títulos, ya el último lustro de lo que llevamos del 2020-2021 en adelante. Ya iremos mencionando algunos de los títulos. Antes quiero pues que nos cuentes bien con tus palabras, ¿quién eres tú? Gracias, Sandra. ¿Quién soy yo? Descubrí quién era yo hace unos 20 años, tal vez. Tomé un curso en la Universidad de Indiana y nos pasaron un documental cortico en donde tú ves ese juego, el tic-tac-toe, ¿no? Cómo caían como unas X, ¿no? Y caía una bolita, y la bolita rebotaba, y la X, ¡paf!, llegaba y caía en un solo sitio. Y la bolita volvía, y a la bolita todo el mundo le gustaba la bolita, y la X, ¡chas!, como que caía y molestaba todo el entorno, o sea, causaba conmoción. Cuando el documental terminó, yo dije, yo soy esa X. Contestataria, rebelde, nunca tragué entero, estudié en un colegio de monjas, peleé con las monjas todo el tiempo porque no me podían obligar a ir a misa. Yo necesitaba saber el porqué de todo, ¿no? Cuestionaba todo lo que me decían y siempre iba un paso más adelante. Y eso les fastidiaba a los egos de las monjas y de las profesoras, ¿no? Por lo menos hasta bachillerato. O sea, poco a poco empecé a hacerme conocer y se dan cuenta pues que a la hora de la verdad el contenido no era tan malo, ¿no? Había algo ahí de lo que se podía sacar. Y efectivamente yo soñaba con hacer cosas grandes. Quería estudiar muchísimas carreras, quería hacer una cantidad de cosas, empezando por medicina. Mi hermano estudiaba medicina, entonces pues era lo más lógico. Hasta que un día yo me senté conmigo misma y dije, a ver, mí misma, a mí no me gusta la sangre. A las 8 de la noche tengo que estar en la cama durmiendo. No me gusta trasnochar. No me gusta ver el sufrimiento. Y yo dije, no, me voy a estrellar contra el mundo en esas cosas, y entonces escogí bacteriología. Aún en bacteriología tuve el profesor que me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? No, si le da susto cuando ve un tubo con sangre. Superé eso, me gradué, me fue muy bien trabajando en el rural, y purrundum que hasta ahí llegó mi carrera de bacteriología, porque todo lo que yo quería hacer era como si me encontrara contra una puerta cerrada. Bueno, en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito del conocimiento, ¿no? Sí, no, en la bacteriología. Y entonces, mientras tanto, empecé, bueno, cuando estaba todavía estudiando la carrera, empecé a estudiar alemán, porque mi marido de ese entonces era del colegio andino, y entonces cada vez que se reunían yo no entendía nada, tengo que entender algo. Entonces yo llenaba los huequitos del calendario con clases de alemán. Y resulta que cuando ya estaba avanzada, ya llevaba 2 años, ¿no?,
mi marido empezó a trabajar en IBM y todo era en inglés. Entonces dije, no, pues perdí todo esto, entonces empecé inglés. Y durante el proceso resulta que él era hijo de, o es hijo de mamá italiana, y aprendieron, en algún momento supieron que podían solicitar la ciudadanía italiana. Entonces yo dije, no, o sea, por ética, yo no puedo ser italiana si no sé italiano, y entonces estudié italiano. Okay. Total que de pronto, un buen día, o sea, tomando clases de inglés, o sea, el alemán lo abandoné un poquito, tomando clases de inglés más avanzado, conocí a una persona que quería ser traductor y yo ni siquiera sabía qué era eso. Y empezamos a estudiar juntas, presentamos un examen para convertirnos en traductoras oficiales, lo pasamos, yo puse un avisito en las páginas amarillas y me llamó mi primera clienta para una traducción del italiano al español. Y ahí arrancó mi carrera como traductora, ¿no? Y yo decía, bueno, esto es más o menos un paso, porque lo que yo quería hacer era escribir todas mis historias, ¿no? Pero igual no sentía en ese momento que tuviera, yo había sido siempre tan libre que no sentía que tuviera la posibilidad la capacidad de sentarme enfrente de un computador, ¿no?, a escribir todo el día, ni mucho menos. Total que un año pasó, 2, 3, pasaron en definitiva 30 años como traductora, trabajando 5 o 6 horas diarias, ¿no? Ya tenía la disciplina, ¿no? Ya tenía la preparación, las capacidades, pero entonces tenía mucho trabajo, hasta que finalmente un buen día dije, no, lo que estoy haciendo en este momento no me satisface, porque estaba trabajando ya no tanto temas médicos en ese punto, sino mucha información para el paciente, y han estado bajándole el registro tanto a todas las cosas para el paciente que no podía uno poner un adjetivo altisonante ni nada de ese estilo, sino que tenía que reducirse a trabajar, a hablarle prácticamente a niños de segundo de primaria. Y eso no me estaba ya llenando. Y tomé la decisión, cuando me casé con mi segundo marido, tomé la decisión de que, bueno, es ahora o nunca. Entonces, poco a poco fui licenciando a todos mis clientes y empecé a escribir, solo para descubrir que igual no tengo la disciplina para escribir todo el día. Bueno, no, esto nos estás dando, en 2 minutos lograste trazarnos toda la película de tu vida, pero ahí hay algo, antes de seguir avanzando tanto, que me gustaría pues dar el énfasis, ¿no? Tú has sido, desde tu madre y tú, porque lo sabemos por estas memorias que ya les hablaremos, que has escrito, fuiste una profusa lectora toda tu vida, los libros fueron tus amigos íntimos. Entonces pasas de ese amor por la literatura a ese amor por la traducción, que es un proceso de reescritura, que además has logrado mantener también desde una ética de tu oficio, que es investigar. Es decir, también eres investigadora, y en lo reciente, pues entonces también, como nos estás contando, terminas trabajando por fin y finalmente tu propia escritura. Entonces, siempre ha estado de alguna manera tu vida trazada, trasvasada por lo que es la palabra escrita y la palabra, por decir, la oral y luego la escrita también, ¿no?, que ha sido como muy importante en tu vida. Entonces vayamos, después de esto que nos has contado y este breve resumen, a ver cómo precisamente en esa última producción tuya, cuando ya dices, me autolicencié en esto porque ya no te era suficiente en tu mundo personal, me autolicencié, y entonces Olga Lucía empieza a escribir varios títulos, y a mí me llama mucho la atención, vamos a nombrarlos. Este programa, más que nada, más que la obra, es cómo llegó Olga Lucía
a eso y sobre todo cuáles son sus estrategias. Pero ¿cómo fue este primer encuentro ya cuando dices, no, voy a hacer mi propia voz? ¿Es desde la literatura infantil o es desde las memorias, ambos libros, Memorias con olor a Romero y Memorias con olor a lluvia? Entre ellos, uno está en el 2021 y el otro en el 2024, entre ellos ha mediado también pues libros como Aventuras en el Jardín y también Mateo. Entonces cuéntanos en principio cuál fue ese tono que decidiste probar primero. Yo creo que prueba y error, porque yo no tenía ni idea realmente cuál iba a ser el resultado final. Tenía varias historias escritas. Empecé con la historia de Alejandro, la tenía escrita, inclusive la publiqué y se la regalé a mi hermana en un cumpleaños, y luego empecé a escribir la historia de Tutú. Y después de eso, ya un ejercicio personal, tenía que escribir la historia de mi mamá, porque había mucho ahí para entender. Y esto fue en plena pandemia, que me encontré un curso. El curso era para aprender a publicar los libros uno mismo en Amazon. Y eran 5 o 6 clases o algo así de ese estilo. Y bueno, al principio hubo un par, mejor dicho, fueron probablemente, sí, 6 semanas, porque era una vez a la semana, 6 semanas. Entonces el primer día el maestro, que además le digo maestro porque no solamente enseñaba esto, sino que era de verdad maestro conductor de orquestas. Se había hecho esto en pandemia, ¿sí? Porque evidentemente pues no había orquestas para dirigir. Entonces, él dijo, en la primera clase dijo, el día que terminemos, quiero ver el primer libro publicado. Y ahí, pues, ¿a quién? O sea, había que montarse en esa carreta ya, claro. ¿A quién le dice? Entonces, en 6 semanas saqué que se llama Memorias con olor a Romero. Evidentemente, la historia de Alejandro, la historia de Tutú, la historia de mi mamá, y después, ¿no?, las otras que más o menos armaban el rompecabezas que es mi vida, ¿no? Y efectivamente, el último día, yo fui la única persona que publicó ese día, ¿no? La única que hizo la tarea. La única que hizo la tarea. Entonces, así nació Olga Lucía Mutis Peralta como escritora, ¿no? Bueno, y nació como escritora, pero además ese salto de reinterpretar, representar la escritura de otros, a empezar a hacer tu propia escritura, ¿no? En esa suerte de narrativa introspectiva que se volvió el hilo conductor de este libro y del siguiente, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo enlazas tú pues esa idea, Olga Lucía, de hacer una escritura que de alguna manera complazca unos conocimientos o un tipo de formación científica, a empezar a contar la propia vida, pero, y lo decíamos en una conversación que teníamos hace poco con Olga Lucía, cómo logra esa suerte narrativa introspectiva convertirse en una literatura, en una narrativa poderosa que conjunta y de alguna manera estimula al otro a seguirla. Es decir, no es simplemente una literatura confesional, sino que realmente es una narrativa potente que logra conectar pues, con las representaciones colectivas, con una memoria. No podría decirlo, o sea, es algo, para mí escribir es dejar fluir. Yo no puedo pensar no podría. Recuerdo que tomé un curso, después en algún momento tomé un curso de escritura creativa y llegamos al punto para escribir una novela. Y en la primera clase, ¿dónde está la estructura de su novela? La tienen que someter y todos sus compañeros van a dar
retroalimentación sobre eso y así usted va a hacer el cambio y va a hacer... Después de la primera clase yo dije, no, eso no va a ser lo mío, eso va a ser una cosa totalmente almidonada, yo no soy así, no puedo. Y entonces me retiré de ese curso. No me retiré, pero igualmente, o sea, no hice nada de lo que me decían. Y descubrí que es eso, o sea, yo no puedo pensar en hacer una estructura, le enseñan a uno que tiene que hacer la estructura, crear los personajes, ponerles nombre, ponerles actividad, todo. No podría hacer eso, no sé cómo. Entonces, para mí, escribir es dejar fluir, ¿no? Hay veces que me siento enfrente del computador y 2 frases, ¿no? Y la cosa no fluye, se acabó. Entonces, buena parte de lo que yo escribo se hace aquí, ¿no? Cuando me estoy bañando, cuando estoy manejando, no sé cuántas, voy ya armando la historia que yo quiero escribir. Y luego es una cosa que no te podría decir cómo, porque yo me siento flun. Y te fluye. Sí. Esa palabra que ha cruzado también tu vida, que lo comentábamos también, eres hasta rebelde para escribir. Totalmente. Es decir, no configuras desde una estructura, desde, digamos, los antes, los después, la linealidad, la conformación de personajes. Es algo muchísimo más vital. Y quizás por esa fuerza que has logrado también y una fuerza que no solamente es un lenguaje descriptivo, sino un lenguaje muy sutil en el que estás muchas veces, cuando ustedes lean los libros de Olga Lucía, estás más de las veces infiriendo y hay que descubrir qué pasa, y el que lo infiere es genial y el que no, pues no. Entonces ese es el poder un poco de esto que nos estás presentando y que vas a seguir presentando de aquí en adelante, ¿no? Ya que ya has encontrado esa voz. Antes de seguir, pues un poco como hablando de justamente de eso que nos decías, de si me siento en la computadora, el tema del oficio, el tema de la página en blanco para el escritor, etcétera, que creo que ese no es tu problema. Me gustaría también, pues para todas las personas que estén precisamente empezando a pensar en un oficio de escritura, empezando a pensar cómo de alguna manera pueden confrontarse, y es este ejercicio de literatura infantil, Aventuras en el Jardín de Olga Lucía, en el que me gusta mucho pensar que tú has descubierto que tus lectores infantiles, juveniles, puedan tener la capacidad de eso que estamos hablando precisamente, de inferir, una capacidad de ser mucho más perceptivos y receptivos de lo que creemos los adultos. Entonces, cuéntame tu perspectiva de esta escritura. Bueno, esto también nació al azar, porque yo escribía, en pandemia también les escribía a mis hermanas básicamente lo que había pasado ese día en el jardín. Y una de mis hermanas me dijo, usted tiene que escribir esas historias. Y entonces me senté, porque los personajes del libro son todos los animales que yo tengo en el jardín, que veo en el jardín de mi casa de Ohio, y todos tienen nombre. A todos les puse nombre y todos son mis amigos, y entonces es básicamente lo que yo veo que hacen puesto en palabras que puedan entender los niños, pero como tú dices, que no sea un lenguaje infantil, ¿no? Sino que sea un lenguaje que le haga al niño pensar. Exactamente. ¿No? Y reflexionar y además aprender. O sea, tienen que aprender cómo mirar a esos animalitos que no son simplemente, ¿no?, pestes que están ahí en el jardín, como les dicen los adultos, ¿no?, sino que son sus amigos y que son importantes, todos tienen un papel importante en la vida, ¿no? Entonces... Sí, pero es que además desde esa estrategia, pues de toda la literatura occidental y oriental también incluso, esa humanización de los animales que sabemos, es decir,
podemos pensar en los primeros, en Esopo, etcétera, el tema de la fábula, tú logras humanizarlos, pero hasta cierto punto. Pues porque tu voz está ahí reflexionando y defendiendo que ellos son animales y además unas necesidades y no rompes no franqueas esa frontera de poner pensamientos en los animalitos y de alguna manera haces que el niño vaya siendo empático con su situación, su vida en el jardín, su relación entre, no lo voy a contar mucho, pero entre los predadores y los que no lo son. Sí. Y al mismo tiempo logras, además, toda esta situación profunda de lo que significa estar en una cadena, ¿no? Logras dar información y además establecer un vocabulario que al niño evidentemente eso le va a tener más satisfacción por el proceso mismo de investigación, ¿no? No, y fíjate que desde el principio lo que yo quería era más o menos lo que pongo al final del libro, ¿no? Dice, te invito a que encuentres en los dibujos los animales y le cuentes a tu mamá, o en otra versión puse a tu abuela, porque era precisamente para mis amigas del colegio que son abuelas, que le cuentes a tu mamá las historias a tu manera, ¿sí? O sea, que el niño pueda ser partícipe, ¿sí? Que no sea solamente espectador, sino actor. Y hay una lista, un glosario, ¿no?, que deje espacio para que los niños anoten otras palabras que no hayan entendido, para que las vayan elaborando y eso les sirva para enriquecer su vocabulario. ¿No? Bueno, entonces eso a mí me parece fundamental, o sea, cómo tienes tan claro precisamente un público, una audiencia, una ética de tu lenguaje, una ética de tu discurso y de tu narrativa en general, ¿no? Entonces eso me ha parecido pues revelador, no todos los escritores además tienen esa posibilidad de encontrarse al mismo tiempo con la posibilidad abierta siempre de escribir para un público joven o para un público ya mayor. Y dentro de tus libros, pues los libros centrales, que Memorias con olor a romero y con olor a lluvia, tú allí además no solamente conectas con ese sentir y ese autocuestionar tu vida, sino, y lo hemos dicho en otras conversaciones, sino también que logras, gracias a esa memoria personal, conectar con una memoria colectiva tan importante y lo haces con digamos, una estrategia de escritura en el que tú muchas veces te presentas, ¿sí?, como sujeto de la narración, pero a veces también te sales y te observas como ese sujeto como de la narración. Sí. Entonces, ¿cómo puedes mediar en esa estructura narrativa para que eso suceda? No tengo ni idea. Yo soy muy franca, simplemente fluye. A veces yo siento, o sea, fíjate que el narrador, por ejemplo, entre Alejandro y Tutú son completamente diferentes, ¿no? No sé, cada historia exige ser contada diferente. O sea, es como si la historia me estuviera diciendo a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Yo la verdad es que no puedo ser tan organizada, tan diagramada como para hacer eso. No sé cómo. No, pero es genial, porque precisamente este programa lo que intenta es, hay escritores que tienen ese oficio, esa fórmula, que tienen esa estructura y producen textos maravillosos, pero también hay personas que se manejan también con una fuerte intuición y también con un oficio de escritura, como ya hemos hablado que tú tienes, pero que no lo tienen tan planeado. Y eso es una invitación magnífica, Olga Lucía, para que cualquier persona pueda sentir la posibilidad y que todos además tenemos la necesidad de escritura. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú pues, a personas más jóvenes o personas que ya están entradas en una experiencia de vida que quieran pues, empezar un proceso de escritura como lo hiciste tú, de una con una voluntad además de contar importante? Yo creo que lo más importante es leer. Si uno no lee, no puede escribir. De acuerdo. Yo no creo
como en todo, es decir, yo no podría coger un violín y empezar hay que empezar desde lo básico. Habrá genios, pero yo pienso que es muy, muy importante leer, empaparse de los distintos estilos y simplemente dejar salir lo que tiene uno adentro, porque si uno va a ver, o sea, es muy difícil ser original porque todo ya está escrito, todo. O sea, no se trata de eso, se trata de ser auténtico, ¿no? Y de escribir lo que uno ve alrededor, porque desde lo micro no, se construye lo macro. Lo macro. Sí. Entonces, es eso, o sea, ver películas ayuda muchísimo, ¿sí? Porque si tú las miras con un ojo crítico, puedes ver muchísimas imágenes que se te escapan, ¿no? Y todas esas imágenes te dicen algo. Cuentan algo, sí. Sí. Pero lo que sí no se puede hacer en definitiva es sentarse uno ante una hoja en blanco y esperar a que fluya. Créeme, yo eso lo intenté cuando tenía como unos 11 o 12 años. Y no existe nada como la inspiración. No, es decir, a mí el lapicero no se me movía solo, no. Entonces, o sea, yo he tenido, y muy posiblemente todo lo que yo digo ya me lo encontrarás y vas a decir esto es un plagio de tal autor, porque todo está escrito. Es tu horizonte de lecturas que están ahí. Pero es que somos parte de una memoria universal. Claro. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Es decir, qué sé yo, lo que escribió Shakespeare, ¿no? Pues Romeo y Julieta, pero ¿quién dice? Uno puede escribir la misma historia de Romeo y Julieta con otros personajes y otras palabras, ¿no? Y que además es un tema, como tú dices, universal, y eso es lo que lo ha convertido a él en el gran clásico de los clásicos. Exacto. Porque nos repetimos una y otra vez. Tal cual. Desde Entonces, ese amor imposible. Fíjate que lo vemos ahora, ¿no? Sí. ¿Cuántas versiones de una película sacan con distintos actores y son totalmente nuevas, ¿no? Entonces, pues a la hora de la verdad uno no está inventando nada, no se trata de inventar nada. Se trata de dejar que lo que uno tiene adentro salga, ¿no? De acuerdo, y eso es lo más legítimo que hay. Hace un ratico hablabas, por ejemplo, de que de repente vas manejando, de que se te ocurren las ideas, que no eres esa persona que se va a sentar desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche todos los días, o que a las 4 de la tarde tomas el café. Me han dicho aquí en este programa todo tipo de rituales. Entonces, ¿cuál es ese ritual tuyo, Olga Lucía? Bueno, cuando yo tenía a Mateo, mi primer perro, Mateo era como si se hubiera tragado un reloj y entonces él no me dejaba pasar más de 2 horas enfrente del computador sin recordarme que también había juego, también tenía que salir a jugar con él y tenía que llevarlo a paseo, tenía que hacer algo. Entonces, básicamente yo seguí con esa rutina de sentarme muy temprano en la mañana a trabajar y interrumpir cada 2 horas. Ahora, cuando estoy escribiendo, hay días en que escribo todo el día. Otros días en que ni siquiera me siento una sola vez. Ahora, porque ya no es el ejercicio de la traducción, sino sí, de la narración no tengo propia. la presión, no tengo la presión de una fecha límite para entregar una traducción. Pero igual yo trato de hacer una interrupción cortica cada 2 horas. ¿No? Para despejarme, si estoy, o sea, a veces, por ejemplo, te conté que tuve una experiencia muy linda, los últimos 2 meses estuve traduciendo un libro de italiano que al principio pensé que me iba a dar por la cabeza porque no parecía, y además me lo presentaron así, no el literario, no, resulta que finalmente le pude encontrar, o sea, detrás de una cantidad de obscenidades y groserías, el lenguaje de jóvenes, que logré bajar un poquito de nivel para que no fuera tan pesado. Lo estuve revisando y a la hora de la verdad me gustó y entonces yo dije, por eso es que
empezaba a traducir este libro a las 4 de la mañana y muchas veces mi marido llegaba, ¿no?, de viaje a las 8 de la noche y yo seguía todavía ahí sentada traduciendo, ¿no? Entonces depende de lo que es. Ahora, yo no sé si yo pudiera cumplir digamos, un contrato que me dijeran, bueno, este libro tiene que estar terminado en 3 meses, 10 días y 5 segundos. ¿No? No sería capaz. No. Entonces, eso es rudo. Sí, lo hago en mis propios tiempos, contrarreloj, no puedo. Bueno, y en este punto pues podríamos cerrar, pero hay un tema que a mí me pica muchísimo y eso que estabas diciendo, ¿no? Que también creo que podría ser interesante para el ejercicio de escritura. Hace unos días hablábamos un tema que ya es sumamente manido con un director sobre el problema de la adaptación, porque siempre se ha visto así, el problema de la adaptación entre la literatura y el cine, y por supuesto ese mismo enfoque se puede darle a la traducción. Entonces realmente, y por eso te estaba hablando hace un rato de que tú representas, tú vuelves, haces un proceso de reescritura. Entonces realmente, y con ese ejercicio que nos acabas de decir, de literatura juvenil italiana, tú realmente te has convertido en una experta de la reescritura, con todo lo que el peso de creatividad que eso lleva, ¿no? Es obligatorio cuando uno está traduciendo porque, para empezar, le dicen, ¿no?, cuál es el público meta de lo que yo voy a traducir. Y entonces, por ejemplo, yo no podría traducir no quisiera traducir para España, por ejemplo, ¿sí? Porque hay unos giros a los que no estamos nosotros acostumbrados, pero en cambio yo ofrezco español neutro, ¿no? Y sería capaz, porque he leído tantos libros españoles, y todos los clásicos, sería capaz de escribirlos como para España, o sea, con todos los giros de lenguaje y toda la cosa. Pero yo pienso es mucho mejor un español neutro que puedan leer igual en México, en toda que en España, inclusive en España, y lo entiendan. ¿Sí? Ahora, mis libros no son neutros, porque mis libros son tremendamente santanderianos, con vocabulario santanderiano. La persona que me ayudó a editarlos es barranquillera, se llama Vicky Roa, y tuve que pelear con ella, somos muy buenas amigas, tuve que pelear con ella constantemente porque insistía en que taita no, que tenía que ser papayo, no, taita, ¿sí? Y cosas así de ese estilo, y cada rato me llamaba y me decía, ¿esta palabra qué quiere decir? Porque los santanderianos tenemos un vocabulario muy rico. Sí. Y es muy rico en palabras castizas, que yo no quiero que se pierdan. No, y que te representan. Claro. O sea, finalmente el vocabulario y eso sobre todo en esa vida desde la traducción, te has dado cuenta que la traducción es también un gentilicio, es una sensibilidad, es una forma de ser, una forma de estar en el mundo, ¿no? Y ese tema yo creo que es interesantísimo también para aportar a ese ejercicio de escritura tuyo, ¿no? Sí. De cómo mostrarlo. Sí, yo presenté una conferencia en un congreso de traducción y la conferencia, el título exacto no me acuerdo, pero era algo así como traductor, poeta, mago y loco. Maravilla, qué mejor. ¿Sí? Porque se enfrenta uno a unas cosas que uno dice, no, esto lo escribieron con las patas, y entonces tiene uno que actuar de mago para saber qué quiso decir ahí. ¿Y cómo actúas de loca? Sí, muy fácil. A mí no me cuesta ningún trabajo. No, es que el loco, el traductor loco es el que se enfrenta a que, o sea, necesitamos esta traduccioncita, ¿no?, de 15,000 palabras para mañana por la noche. No. ¿Sí? Y no, simplemente el cerebro no da, ¿no? Pero hay veces que uno no le puede decir que no al cliente porque es el cliente consentido, ¿no? Y entonces hay que hacerlo, ¿sí?
Y ahí, el poeta es muy sencillo, o sea, a veces le entregan a uno un texto que no tiene ni patas ni cabeza, ¿no? Y uno entrega una cosa linda, ¿no? Que suena lindo. Es decir, el lenguaje no puede quedarse en ese plano de lo descriptivo, sino que siempre, y tú le vas a encontrar esa forma poética, y por tanto estamos hablando de los niveles de la metáfora, del símbolo. Sí, esa parte es muy complicada porque, mira, yo siempre pensé que el traductor interpretaba lo que estaba... los buenos traductores traducen, según yo, traducen casi literalmente, y eso es muy difícil. Por ejemplo, la traductora al inglés de Gabriel García Márquez es excelente. O sea, si tú coges el libro, aquí el español, y ves aquí el inglés, casi que podrías transponer cada palabra. Eso es muy difícil de lograr, porque en realidad el traductor lo que hace es interpretarlo, ¿no? Y acondicionarlo en el propio idioma. Pero bueno, ahí sí sería interesante hasta disentir, y me imagino que tú también lo haces, es decir, cuán pulcra puede ser una traducción, pero realmente cuánto me está contando de esa carga de emoción, desde esa carga de la metáfora, que no tenemos que renunciar en la literatura. No, por eso es que hay que hacer una distinción entre el traductor comercial, ¿sí? Y el traductor literario. De acuerdo. La traducción literaria toma muchísimo más tiempo porque precisamente hay que atrapar la voz del escritor. Si tú no te adentras en la voz del escritor, no, en las emociones que quiso transmitir, en su contexto, ¿no? En su contexto, y entonces eso toma mucho más tiempo. Y bueno, yo creo que en el ejercicio finalmente te conviertes en otro escritor. Por supuesto que sí. Por supuesto que estás reescribiendo, ¿no? Para lograr todos esos procesos sutiles del mensaje, del contenido, de la estructura, de la forma. Ahí llegamos, ¿no? A la paradoja de que todo buen traductor debe, primero que todo, ser buen escritor, pero todo buen escritor no es buen traductor. Y vamos más allá, y así vamos cerrando también este espacio que es corto. Antes nos decías, todo buen escritor tiene que ser primero buen lector. Sí. Pero entonces también ahora todo buen traductor tiene que ser buen escritor. De alguna manera entonces Olga Lucía nos propone la mirada de ese mundo en conexión con las letras y con la literatura como lo esencial para poder emitir procesos o construir procesos que realmente resuenen, nos decías antes, desde una validez. Ser genuino es importante en cuanto a lo que sientes, porque también la idea de originalidad, como decíamos también, se va a encontrar con que con esas ventanas, ecos y reflejos de lo que ya está escrito, pero cómo lo escribes a nivel personal, ese es tu aporte, pero además desde una relación directa pues con las letras. Así que bueno, ¿alguna otra recomendación para terminar y agradecerte profundamente que nos hayas dedicado estos minutos? O sea, yo he visto poco a poco cómo se venden menos libros cada vez porque la gente no quiere leer. Pero hay un recurso maravilloso que son los audiolibros. Yo misma, o sea, cuando me mudé de una casa gigantesca donde tenía libros por todas partes, me mudé a un apartamento, ¿no? Me di cuenta que no cabía. Wow. Entonces me tocó salir de muchos libros y empecé a hacer dieta de libros. Eso es imposible, eso realmente es imposible. No, porque entonces, ¿qué sucedió? Que me pasé a otros formatos, me pasé al formato digital, primero en libros Kindle, ¿sí? Y luego encontré la maravilla que son los audiolibros. Nunca me verán a mí sin los audífonos conectados a un libro, porque si yo no escucho por lo menos 2, 3 libros a la semana,
no soy yo, ¿sí? No me siento bien. Y simplemente lo que hago es agotar un tema. Entonces empiezo, te decía, una de mis fijaciones es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tengo que leer o escuchar en este todos los libros habidos y por haber, ¿no? Qué maravilla. Y ya no tengo casi tiempo, sobre todo desde que uso las gafas, no tengo mucho tiempo para leer. Hasta ahí les doy la razón a los que dicen, no, es que no sé, que me canso leyendo, ¿no? Pero esto hace falta de vez en cuando, poder manosear un libro hace falta. Entonces, yo trato de mediar variar entre los dos mundos. Finalmente son dos mundos, el digital y el físico, dos mundos que no van a desaparecer, que se van a seguir dando la mano de por vida. En algún momento Sí, te totalmente. quisiera invitar a visitar uno de los libros en el libro total que se llama Naves de las Palabras. Sí. Y justamente hablamos del libro ya como un dispositivo cultural, pero desde el nacimiento del lenguaje hasta la historia del libro, de las bibliotecas, para llegar y ese es nuestro camino, a llegar a entender también lo que es hoy una biblioteca como el libro total virtual, en el que hay audios, en el que hay otras maneras de leer, hacer una comprensión de que ya la lectura no es leer lineal, ¿sí? Una página, un libro o todo un libro, sino que podemos leer, por ejemplo, a través de la escucha, de la interpretación de la música, de las imágenes, y todo es un acto de hermenéutica y de lectura. Cierto, totalmente. Bueno, Olga Lucía, además, como ya les había comentado, es autora en el libro total y próximamente vamos a tener también su voz en el libro total. Muchísimas gracias, Olga Lucía. A ti, Sandra, muchas hasta gracias. Hasta pronto y hasta la próxima, digamos, edición de este programa. Muchas gracias.